Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 1. Tsunayoshi Sawada. En la entrada de la casa de los Sawada, un sábado por la mañana, un niño estaba agachado atándose los cordones de los zapatos. Una vez que terminó, se enderezó desde el suelo. Hacer clic. La puerta se abrió y un rayo de sol le iluminó el rostro. El brillo le hizo entrecerrar los ojos e instintivamente cerrarlos un instante antes de volver a abrirlos parpadeando. El sol ya pega así de fuerte por la mañana. En el momento en que se abrió la puerta, el sonido de las cigarras en el exterior se hizo más agudo, más fuerte, llenando el aire. En verano siempre hay mucho ruido. Refunfuñó, sacudiendo la cabeza mientras recogía la mochila que le esperaba junto a la puerta. La bolsa era casi la mitad de su altura, estaba repleta hasta el tope y era completamente negra. Era imposible adivinar qué contenía, pero él la levantó sin esfuerzo, como si no pesara nada. Tras ajustar las correas, cogió una caja de herramientas metálica y una caña de pescar que estaba junto a ella. Tsuna. Justo cuando estaba a punto de salir, una voz de mujer lo llamó desde el interior. Giró la cabeza. Allí estaba una mujer con ropa informal de casa, con el rostro enmarcado por una sonrisa cálida y radiante capaz de derretir la irritación de cualquiera. Tsuna, ¿cuánto tiempo piensas acampar esta vez? Unos 3 días. ¿Empacaste suficiente comida? Por supuesto. Además del pescado salvaje que pienso pescar, traje muchos ingredientes, suficientes para al menos 3 días. Dio una palmada orgullosa a su mochila. Tenía todo lo necesario para acampar ya preparado. No te preocupes, mamá. Conozco ese lugar como la palma de mi mano. Si me quedo sin comida, volveré antes. Al ver a su hijo tan seguro y preparado, la preocupación de Nana Sawada se desvaneció. Se acercó y le despeinó el cabello. De acuerdo. Solo asegúrate de mantenerte a salvo. Lo sé, lo sé. El rostro de Tsuna se sonrojó levemente por la vergüenza. Incluso a los 13 años, que le dieran palmaditas en la cabeza no era precisamente su actividad favorita. Ningún chico de esa edad disfrutaba que lo trataran como a un niño pequeño, especialmente su madre. Entonces me voy. Dicho esto, recogió su caña de pescar y su caja, y salió por la puerta. Este chico. Nana sonrió al ver la tímida espalda de su hijo retroceder, negó con la cabeza mientras cerraba la puerta y volvía a sus quehaceres. Bajo el abrasador sol de verano, Tsuna caminó por el sendero hacia el campamento de montaña, con un ánimo alegre y despreocupado. Hoy no fue un día especial solo porque se fuera de campamento. Fue especial porque marcó el último día de su esfuerzo de 6 años, su largo viaje para finalmente cosechar el fruto de la perseverancia. Su nombre era Tsunayoshi Sawada. Desde el momento de su nacimiento, poseía recuerdos, conciencia y conocimientos de su vida anterior. Lo recordaba todo con claridad. 33 años de vida, que terminaron en una muerte estúpida y anticlimática cuando una fuga de gas inundó su apartamento. Pero la muerte no había sido el final. Había vuelto a abrir los ojos, renacido en un mundo que conocía demasiado bien de su vida anterior. Katekyo Hitman renacido. Sí. En el instante en que escuchó su nuevo nombre, Tsunayoshi Sawada, se dio cuenta exactamente de dónde estaba y del tipo de futuro caótico y retorcido que podría aguardarle. Desafortunadamente, como ser humano común y corriente y recién nacido, no había nada que pudiera hacer para cambiar el destino. Pero la suerte no le había abandonado. En su 7º cumpleaños, unas extrañas palabras brillantes comenzaron a aparecer ante sus ojos. Aliméntate adecuadamente. Ejercicio después de las comidas. Acostarse temprano. Cada frase funcionaba como un objetivo diario. Al completar una, se ponía verde. Tras completar las 3, aparecía un pequeño número rojo encima que indicaba cuántos días lo había logrado. Tsuna dedujo que esa debía ser su trampa, su habilidad única de renacimiento. Así que siguió las instrucciones. Sinceramente, no eran nada del otro mundo. Comer bien, hacer ejercicio, acostarse temprano. Cosas bastante básicas. El único hábito nuevo que realmente tuvo que adquirir fue el de hacer ejercicio después de las comidas. 2. Sin embargo, tener metas visibles lo motivó más de lo que esperaba. Cada vez que completaba las 3 tareas, lo notaba. Su fuerza y resistencia aumentaban poco a poco. No mucho cada día, pero después de 2160 días de esfuerzo constante, se notaba.
Al principio, Tsuna se quejaba mucho. El progreso le parecía terriblemente lento, nada que ver con esos protagonistas de fantasía que daban un giro radical a sus vidas de la noche a la mañana. Pero con el paso de los años, dejó atrás esa frustración. Incluso una pequeña ganancia seguía siendo una ganancia. Mejor que nada, ¿no? Esa mentalidad lo mantuvo en marcha. Dejó de preocuparse por lo fuerte que era su chat y simplemente se centró en vivir como un niño normal, cumpliendo sus 3 objetivos diarios sin falta. Aliméntate bien. Haz ejercicio. Acuéstate temprano. Sin importar lo que le deparara el futuro, la fuerza y la resistencia que adquiría cada día eran reales. Eso era suficiente. Luego, justo ayer, después de completar los 3 objetivos como de costumbre, los números se pusieron verdes y apareció debajo de ellos una nueva caja de regalo con borde rojo, con un pequeño contador al lado. 2190/2191 fue entonces cuando Tsuna lo comprendió. Los últimos 6 años han sido pura preparación. Durante todo ese tiempo, había estado trabajando para desbloquear esa misteriosa recompensa. Y ahora, solo le faltaba un día. ¿Qué podría ser? La emoción se reflejó fugazmente en su rostro. Desde la mañana, se había estado preguntando qué podría salir de esa caja. Cargando con su mochila, caja de herramientas y caña de pescar, Tsuna ascendió el monte Namimori. La montaña era inmensa, cubierta de una espesa vegetación, rebosante de vida salvaje oculta. Según las leyendas locales, incluso los osos habitaban en sus profundidades. Nadie lo había comprobado jamás. O quizá quienes lo intentaron acabaron siendo comida para osos. En cualquier caso, nadie estaba ansioso por averiguarlo. Tsuna no era tonto. Claro, después de 6 años de esfuerzo, su cuerpo era más fuerte que el de la mayoría de los chicos de su edad, pero seguía siendo un chico de 13 años que cursaba la secundaria. Adolescente o no, no tenía ninguna posibilidad contra un oso adulto. En el mejor de los casos, sería un bocado un poco más difícil de digerir. Por eso había elegido cuidadosamente su lugar de acampada lejos del bosque. 3. Profundo, lejos del río y lo suficientemente alto como para mantenerse alejado de cualquier animal salvaje. La seguridad es lo primero, después de todo. Capítulo 2. Acampando en la montaña Namimori. Estrépito. La grava suelta se desprendió del acantilado, cayendo casi 30 metros antes de chapotear en el estrecho arroyo que corría abajo. Uf. Sigue siendo tan peligroso como siempre. Pegado a la pared rocosa casi vertical, Tsuna se aferraba a la montaña con una voluminosa mochila bien sujeta a la espalda. Sus pies se apoyaban en las rocas salientes y sus dedos se enganchaban firmemente en las grietas de la roca. Incluso en esa posición que desafiaba a la muerte, Tsuna levantó la mirada, fijando rápidamente la vista en el siguiente punto de apoyo. Sus dedos se aferraron con una fuerza sobrehumana, sus piernas se impulsaron al saltar más alto, moviéndose con la agilidad de una cabra montesa, o tal vez de un mono. Su ascenso fue rápido, fluido, eficiente. En menos de 3 minutos, sus manos se aferraron al borde superior. Con un tirón firme, se impulsó con su cuerpo y su mochila hasta lo alto del acantilado. Tsuna se puso de pie, respirando levemente, y miró hacia abajo, hacia donde había venido. Cada vez que miro hacia abajo desde aquí, no puedo evitar admirar mi propia estupidez. ¿Quién en su sano juicio decide escalar esto a mano alzada solo para probar algo? Soltó una risita para sí mismo. Cada vez que llegaba a la cima, le devolvía siempre el mismo pensamiento, una mezcla de asombro e incredulidad. Y todo esto solo porque quería ver si podía despertar la llama de mi última voluntad. Un suspiro de impotencia se le escapó. Por más que lo intentó, nunca funcionó. Ya se había esforzado al máximo antes, el miedo, el dolor, incluso esa desesperada voluntad de vivir, y aún así, nada. Su última voluntad permanecía en silencio, obstinada, como si se burlara de él. Lo que sea. Negó con la cabeza, intentando ahuyentar la decepción. Habían pasado 6 años. Si la llama de la última voluntad fuera a despertar por sí sola, ya lo habría hecho. Quizás lo estaba haciendo mal. O quizás necesitaba una bala de la última voluntad para activarla, como en el anime. Tsuna dejó su mochila en el suelo y tiró de la cuerda que aún estaba conectada. 4. Abajo, subiendo su caña de pescar y su caja de herramientas una por una. Una vez que tuvo todo listo, abrió la mochila y comenzó a sacar su equipo: postes plegables, tela doblada y una tienda de campaña enrollada. Ensambló los postes y los insertó a través de las presillas de la tela, formando la estructura de la tienda hasta que quedó firme, como la piel estirada sobre el hueso. Por fuera estaba bien.
Ahora necesitaba acolcharme por dentro. Sin una colchoneta suave e impermeable, era imposible que pudiera dormir. Extendió la esterilla, desenrolló su saco de dormir y roció el interior con repelente de insectos. Refugio asegurado. En cuanto a la estufa, eso fue fácil. Construyó un pequeño fogón con piedras de río, dispuestas en círculo con un hueco en el centro. Luego abrió su caja de herramientas, sacó una parrilla metálica y la colocó encima. Durante los próximos días, la comida a la parrilla sería más que suficiente. Hoy no hace falta pescar. Con este calor, mejor me acabo el pescado fresco antes de que se estropee. Del fondo de la caja sacó un paquete de carne de res sellado en una bolsa térmica y un pequeño saco de carbón. Colocó el carbón bajo la parrilla, roció un poco de alcohol y la encendió. Las llamas prendieron rápidamente, aumentando su intensidad hasta que las brasas se pusieron al rojo vivo. Cuando el fuego estuvo estable, Tsuna colocó rebanadas de carne sobre la parrilla. Las untó con aceite, observando cómo chisporroteaban, la grasa crepitaba y los jugos goteaban sobre las brasas. Una pizca de chile en polvo, una pizca de sal, y pronto el aire se llenó del delicioso aroma de la carne asándose. Nada supera una buena carne de res. En comparación con las verduras, Tsuna siempre había sido un amante de la carne. Volteaba las rebanadas, cocinando más, y recogía las ya listas con palillos. Les soplaba un par de veces antes de llevarse una a la boca. Al ser cortes finos, se cocinaban rápido, y con la mezcla justa de especias y sal, el sabor era perfecto, ahumado, jugoso, con el picante justo para abrirle el apetito. Desde que su cuerpo se fortaleció, sus necesidades energéticas se dispararon. Su apetito aumentó en consecuencia. Al terminar el almuerzo, ya se había comido la mitad de la carne. Supongo que el resto es para la cena. 5. Se limpió la grasa de los labios y se palmeó el estómago lleno con satisfacción. Guardó la carne restante en la bolsa térmica, donde trozos de hielo la mantuvieron fresca durante la noche. Sí, la cena también iba a estar buena. Verano, Tras comer, Tsuna se tumbó dentro de la tienda. Allí, lejos de la ciudad, podía oír con claridad el canto de los insectos y el susurro de las hojas. El calor de la tarde y el murmullo de la naturaleza bastaban para arrullar a cualquiera. La historia comienza en mi segundo año de escuela secundaria. Dentro de aproximadamente un año. Exhaló, con una mezcla de temor y anticipación hacia el futuro. Hombre, de verdad me pregunto si estaré preparado para ese tipo de vida. Tener un profesor estricto y responsable no era el problema. Era el tipo de profesor que le tocaba. Uno que no se andaba con rodeos, que castigaba duramente al menor descuido. Dentro de un año, la vida sin duda no sería tranquila. No es que pudiera volver a serlo. La vida que le esperaba, si seguía el relato original, sería de todo menos tranquila. Tsuna no pudo evitar preocuparse un poco. Cuando se dio cuenta por primera vez de que había renacido en este mundo, estaba lleno de energía y entusiasmo, soñando con las salvajes aventuras que le esperaban. Pero ahora, después de años de vivir tranquilamente, comiendo bien, estudiando, creciendo con su dulce madre, aquellas ambiciones ardientes se habían apagado. Sin embargo, había algo que no había dejado de anhelar: el poder. Ese mismo anhelo seguía ardiendo en él, la esperanza de que algún día pudiera encender su propia llama de la última voluntad. Para surcar los cielos, libre de las limitaciones de los humanos comunes. Aún mientras disfrutaba de la paz del verano, ese deseo seguía ardiendo en su interior. Su mirada se desvió hacia la interfaz invisible de su chat, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Sus ojos se entrecerraron con emoción. Mañana, ¿Qué ganas tengo? Capítulo 3. Creador de aniquilación. A la mañana siguiente, la luz del sol atravesó la tela de la tienda, iluminando el rostro de Tsuna de lleno. Sus ojos se abrieron de golpe. 6. Está aquí. En el momento en que miró su interfaz invisible, lo vio: la caja de regalo que antes estaba delineada en rojo ahora brillaba en verde. Extendió la mano y la tocó. En un instante, la caja bidimensional, que antes era plana, se solidificó en el aire. Lentamente, comenzó a abrirse. ¡Fuosh! Un destello cegador obligó a Tsuna a cerrar los ojos. Cuando el resplandor finalmente se desvaneció, los abrió con cautela y se quedó paralizado al ver el texto que flotaba sobre la caja abierta. Creador de aniquilación. Por un segundo, sus pensamientos simplemente se detuvieron. Espera. ¿Eso es de DXD? ¿El creador de aniquilación? ¿El Sacred Gear de élite? Claro que lo sabía.
Había visto High School DxD de todas las temporadas, sin perderse ni un solo episodio. Sí, era muy colorida, pero no era solo para fans. Las batallas. La pasión. Una pasada. ¿Y Issei Youdou? Ese hombre no construyó su harén fácilmente. Se lo ganó, luchando literalmente por su vida en cada maldita ocasión. Sí, Tsuna definitivamente conocía el nombre de creador de aniquilación. A diferencia de la mayoría de los Sacred Hearts, no requería armas ni rituales especiales. Con tan solo imaginación, su usuario podía crear bestias poderosas, criaturas tan fuertes y versátiles como los límites de su mente. En resumen, el truco definitivo. Solo quería despertar la llama de mi última voluntad. ¿Y me entregas esto? Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Tsuna. No podía evitarlo ni aunque lo intentara. Con esto puedo crear cualquier tipo de criatura que desee. Hecha a medida para cualquier situación. Una idea le vino a la mente. Una idea familiar. El león del cielo. Natsu. La imagen tomó forma en su cabeza, haciéndose más nítida con cada segundo que pasaba. Y entonces, justo delante de él, el espacio mismo se onduló. Una masa de luz y materia comenzó a arremolinarse, retorciéndose hasta solidificarse en un pequeño cachorro de león dorado. Un suave llanto, parecido al de un cachorro, resonó en la tienda. 7. El pequeño león tenía una melena de llamas rojo-anaranjadas que ardía alrededor de su cuello, parpadeando y viva. Por un instante, Tsuna se quedó mirándolo, atónito. Luego, su rostro se iluminó de pura alegría al alzar a la criatura en brazos. En serio. De verdad funcionó. No había despertado su llama de la última voluntad. No poseía un arma de caja ni los anillos para abrirla. Lo que significaba que el león celestial que tenía ante sí solo podía provenir de una fuente, el creador de aniquilación. El pequeño león no opuso resistencia, pero sus ojos vidriosos contaban otra historia, vacíos, desenfocados. Como una muñeca sin alma. No tiene inteligencia. No como un verdadero arma caja. ¿Y qué hay de sus habilidades? Como si respondiera a sus palabras, el cachorro se giró hacia un lado de la tienda y abrió la boca. Grrr. Rugido. Una llamarada anaranjada surgió, rozando apenas la tela de la tienda. Pero en un instante, el material se volvió gris, carbonizado como el hormigón. Los ojos de Tsuna se abrieron de par en par. Puede usar llamas de la última voluntad. Tal vez sea porque no me imaginaba que tuviera inteligencia, así que no adquirió ese rasgo. Annihilation Maker funcionaba exclusivamente con la imaginación. Lo que el usuario imaginaba, eso era lo que cobraba forma. Si faltaba algo, como personalidad, instintos o poderes especiales, era porque el creador no lo había imaginado. ¿Y si añado esos detalles ahora? Volvió a concentrarse, imaginando al león celestial con más detalle, sus instintos, sus emociones, su consciencia. Todo aquello que hacía que una criatura viviente se sintiera viva. Pero el cachorro en sus brazos no cambió. Sus ojos apagados permanecieron inexpresivos, su pequeño cuerpo aún flácido y quieto. Entonces, una vez hecho, ¿no puedo editarlo después? Tsuna examinó detenidamente al pequeño león, confirmando que sus modificaciones mentales no le habían afectado en absoluto. Eso probablemente significaba que las creaciones no podían alterarse después de ser invocadas. Tendría que crear una nueva desde cero. O tal vez. No es que no pueda, es que todavía no puedo. En cualquier caso, era algo que tendría que probar más adelante, una vez que 8. Comprendiera mejor el Sacred Heart. Volvió a mirar al cachorro. Ahora que se había calmado, podía sentir algo tenuemente, un sutil vínculo entre ambos, una sensación de control. Desaparecer. Bastó con pensarlo. El pequeño león se disolvió en cenizas y se desvaneció en la nada. Control total sobre mis creaciones. Figuras. No le sorprendió. Todo lo que naciera del creador de aniquilación debía obedecer a su creador al pie de la letra y desaparecer a su antojo. En cierto modo, quizá era mejor que no tuvieran voluntad propia. Pero Tsuna no podía sacudirse la sensación de que la inteligencia los haría mucho más útiles compañeros en lugar de herramientas. Y si pudieran recrearse a partir de su memoria e imaginación, entonces ni siquiera la muerte significaría una destrucción total. Sin embargo, esa era una pregunta para otro día. En ese momento, tenía que realizar las pruebas. Al fin y al cabo, en Annihilation Maker, la palabra clave no era monstruo. Fue la creación. El monstruo era simplemente el recipiente, una válvula de escape para la imaginación, un cuerpo que albergaba los poderes o conceptos que el usuario quisiera atribuirle.
Incluso con una breve prueba, Tsuna ya lo sabía. El verdadero poder de este Sacred Gear radicaba en lo que sus creaciones podían hacer. Sus habilidades solo estaban limitadas por su imaginación. Con suficiente creatividad, teóricamente podía crear cualquier habilidad, cualquier concepto, plasmado en cualquier gear. Eso era lo que hacía que Annihilation Maker fuera tan aterrador. No solo invocaba monstruos, sino que daba forma a los pensamientos. Un poder que convertía la imaginación en realidad. Una versión literal y viviente de lo que deseas se hace realidad. Annihilation Maker. Era la trampa definitiva. Capítulo 4. Cruce voluntario. La imaginación se convirtió en poder real. Pero eso también significa que me he convertido en su mayor debilidad. El creador de aniquilación. Una versión inferior de deseo hecho realidad. Un poder con un potencial casi ilimitado. Y, naturalmente, la mayor debilidad de ese poder. Era quien lo imaginaba. Tsuna era muy consciente de ello. 9. Adquirir una habilidad que pudiera rivalizar con el multiverso mismo, solo para darse cuenta de que era su talón de Aquiles. Sí, eso le dejó sentimientos encontrados. Pero Tsuna no le dio muchas vueltas al asunto. Supongo que solo necesito entrenar mi cuerpo junto a Annihilation Maker. Incluso si me excedo, puedo crear una criatura que me cure. Perfecto. Invencible. El chico podía sentir cuánto le ayudaba ese Sacred Gear. No necesitaba mano de obra ni equipos sofisticados. Solo imaginación. Con solo visualizarlo, podría ir fortaleciéndose poco a poco. Entonces, una idea le cruzó la mente. Espera. Aunque todavía no sea tan fuerte, ¿y si dejo que el creador de aniquilación haga el trabajo pesado? Después de todo, esa habilidad no solo le permitía invocar bestias autónomas. Técnicamente, también podía crear algo parecido a una armadura, una criatura que funcionaba como tal. Existían numerosos precedentes para ello. Como en las series de superhéroes con actores reales. O incluso el famoso Ghosted Gear y el Divine Dividing de High School DxD. Si a esas criaturas se las puede considerar bestias demoníacas, entonces, con la imaginación adecuada, debería ser capaz de recrearlas a la perfección. Interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. Una extraña sensación le recorrió la mano izquierda. Tsuna miró hacia abajo y vio una sustancia viscosa que la envolvía, cambiando y endureciéndose al transformarse. Un guantelete carmesí con brillo metálico emergió, pieza por pieza. Una joya verde se formó en el dorso de su mano, brillando tenuemente, mientras que púas doradas sobresalían cerca de su codo. Entonces. La capacidad. Aumentar. Su cuerpo se llenó de fuerza. Su poder se duplicó en un instante. La amplificación era tan cruda y directa que Tsuna podía sentirla en cada fibra muscular. 10 segundos después, la voz volvió a resonar. Aumentar. La joya esmeralda palpitaba con luz, y el poder duplicado se multiplicó de nuevo, reforzando todo su cuerpo. Los ojos de Tsuna se abrieron de par en par. Conocía esa sensación. Sin duda alguna, era el poder del Ghosted Gear. 10. Así que mi suposición era correcta. Annihilation Maker puede incluso recrear las habilidades de otros Sacred Gears, siempre y cuando mi imaginación sea lo suficientemente fuerte. Pero rápidamente negó con la cabeza. No. Algo no cuadra. El usuario del creador de aniquilación en DxD también debería haber pensado en esto. Ese equipo no está lleno de idiotas. Si no lo hicieron, no fue porque no quisieran. Fue porque no pudieron. Ese era el verdadero problema, no podían. ¿Por qué, entonces, podía hacerlo? Tsuna se quedó mirando su mano izquierda, aún envuelta en el guantelete carmesí. No creía ser tan diferente de los demás. La única distinción real era su ventaja. El misterioso sistema que había adquirido tras renacer. Pero, de alguna manera, sus resultados fueron completamente diferentes. Hay algo inusual en mí, sea lo que sea, ya lo resolveré después. Sin duda, merecía la pena investigarlo, pero ahora mismo... Apenas era un estudiante de primer año de secundaria que ni siquiera había despertado su llama de la última voluntad. Era imposible que pudiera desentrañar los secretos más profundos de su propio cuerpo. Lo primero era lo primero, tenía que comprender por completo a Annihilation Maker. Entonces, tal vez a través de eso, podría empezar a descubrir la verdad sobre sí mismo. Tsuna volvió a mirar el guantelete que llevaba en la mano. Desaparecer. La armadura y el efecto de fortalecimiento desaparecieron instantáneamente. Así que el impulso desaparece junto con la creación misma, ¿eh? Tendré que tenerlo en cuenta.
El poder del creador de aniquilación es increíblemente conveniente. Y si lo combino con los secretos que oculto, su potencial podría ser aún mayor. Entonces, de repente, le asaltó un pensamiento. Si mi secreto puede hacer que Annihilation Maker cree los Sacred Gears de DXD, ¿podría usarlo para crear un portal de regreso a mi antiguo mundo? La idea le surgió de repente antes de que pudiera detenerla. Vamos, ¿quién no pensaría en eso? Viajar entre mundos. A todos les daría curiosidad. Lo habían arrastrado a este mundo sin control. Pero ahora, si pudiera elegir activamente cruzar al otro lado, ¿quién no se sentiría tentado? La idea en sí no tenía nada de malo. Pero Tsuna había olvidado un detalle importante: aún no había dominado su Sacred Gear. Interrogación de apertura exclamación de cierre interrogación de cierre. 11. Una ola de ingravidez lo golpeó con fuerza. Su cuerpo se congeló mientras el mundo se inclinaba y, de repente, un remolino de luz de 7 colores se abrió debajo de él, un túnel en espiral que se extendía hacia abajo. Por un instante, su vida pasó ante sus ojos, sus pensamientos se aceleraron más que nunca. Estoy jodido. Sabía exactamente lo que había sucedido. Al igual que el león celestial anteriormente, el creador de aniquilaciones había respondido una vez más a su imaginación, creando literalmente el portal de regreso. Había plasmado su pensamiento. De verdad. Pero, ¿a qué iba a volver? Habían pasado 13 años desde su renacimiento. ¿Quién sabía cuánto tiempo había transcurrido allí? Y ahora, tenía una nueva familia aquí. Su madre, su vida. ¿Podía abandonarlo todo? De cualquier forma, se quedaría sin nada. Supongo que ahora solo queda una cosa por hacer. La sensación de caída no cesaba. Tsuna apretó los dientes. Tenía que actuar. Ya fuera que ese portal lo llevara de vuelta o a otro lugar, la supervivencia era lo primero. Deja una marca. Coordenadas. Fija una coordenada para este mundo. Miró con desesperación la grieta que aún se abría sobre él, gritando la orden en su mente. Un Sacred Gear siempre respondía a la voluntad más profunda de su usuario, y el suyo también. A medida que la caída se aceleraba, Tsuna lo sintió, su ancla se aferró al mundo que quedaba atrás. Justo cuando sintió que la conexión se establecía, fue arrojado hacia abajo con brutal fuerza. Chapoteo. Capítulo 5. Cayendo en el baño de las chicas. La violenta sensación de ingravidez dejó a Tsuna casi incapaz de controlar su cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar adecuadamente, sus ojos divisaron el extremo opuesto de la grieta. La salida pasaba por su campo de visión. Eso significaba que estaba a punto de tocar el suelo. Máxima resistencia al impacto. 12. El miedo a la muerte avivó sus instintos de supervivencia. Imaginó la enorme masa viscosa que amortiguaba los impactos, la mejor colchoneta para una caída. En un instante, una baba azul de unos 4 metros de diámetro apareció debajo del lugar donde Tsuna iba a aterrizar. ¡Duan! La energía cinética de la caída fue absorbida por completo por la enorme masa viscosa, y por primera vez en toda la caída, Tsuna sintió un atisbo de esperanza. La baba, tras haber consumido una enorme cantidad de energía, lo envolvió con fuerza para que no saliera despedido por el rebote. La masa viscosa tardó un tiempo en estabilizarse. Una vez que hubo absorbido toda la energía que caía, la enorme masa desapareció. Tsunayoshi Sawada estaba sentado en el suelo, con el rostro algo pálido. No podía volar. Cayendo desde una altura desconocida, de no ser por ese golpe de suerte, podría haber terminado hecho pedazos en el suelo. Ese tipo de cosas. Probablemente me acortaron la vida. Solo Dios sabía cuántas vidas había puesto en riesgo para crear ese margen de seguridad en el último segundo. No sé nada sobre la esperanza de vida, pero sí sé que acabas de hacer algo ridículamente arriesgado. La repentina voz femenina hizo que Tsuna alzara la vista por reflejo. En el momento en que la chica apareció ante sus ojos, todo era blanco. Sí, de pies a cabeza, blanco puro, impecable, perfectamente liso. Se quedó mirando fijamente durante 2 segundos, luego apartó la vista rápidamente. Lo siento, yo. Te caíste del techo a mi bañera y viste mi cuerpo. De verdad lo siento, es todo lo que piensas decir. Tsuna sabía que una disculpa no solucionaría esto. De repente, se coló en el baño de alguien y vio algo que definitivamente no debería haber visto. Eso fue, básicamente, un caso claro de invasión de la privacidad. Aunque no hubiera sido intencional, ningún juez se creería la excusa de Mecolet por una grieta dimensional. Eso era absurdo. Esperar.
Tsuna volvió a mirar hacia arriba, pero el techo ya no tenía ningún agujero, y eso lo desinfló como un globo pinchado. Luego, al instante siguiente, una leve sensación de su ancla de coordenadas le infundió una enorme esperanza. 13. Coordenada. Cierto. Todavía tengo una coordenada. Su decepción se transformó instantáneamente en entusiasmo. Con los ojos cerrados, Tsuna podía percibir una coordenada lejana. La señal era débil debido a la distancia. Como la señal de un teléfono, parpadeando e inestable, en una escala de 5 barras, entre 0 y 1. Seguía alternando entre detectable e indetectable. Mejor que nada. Si puedo sentirlo, hay una manera. Aunque puedo adivinar lo que estás pensando, tal vez deberías concentrarte en donde estás ahora mismo, y en el hecho de que acabas de comportarte como un mirón. La mujer que estaba detrás de él se lo recordó amablemente. Las emociones de Tsuna, que se habían relajado brevemente, volvieron a la normalidad. Casi se había olvidado del problema inmediato. Una niña que estaba en la bañera lo vio caer a través del techo y lo observó crear una especie de baba para amortiguar la caída. Mientras intentaba encontrar la manera de afrontar la situación, se oyeron pasos a sus espaldas, pies descalzos que golpeaban el suelo sin ningún intento de amortiguar el sonido. Se detuvieron justo detrás de él. No querrás que te desenmascare, viajero de otro mundo, ¿verdad? A Tsuna le tembló un ojo. La frase tenía ese típico tono japonés. ¿Y sobre qué me estabas espiando hace un rato? Cualquiera que sea tu excusa, me viste, ¿verdad? Tsuna no podía negarlo, lo había visto. Peor aún, la imagen se le había grabado en la mente con una claridad inquietante. Ni siquiera sabía que tenía tan buena memoria. Aún podía recrear ese momento en su cabeza como si fuera una fotografía. Sí. ¿Ves? ¿Ves? Y bien. ¿Qué te parece mi cuerpo? Tsuna pensó que tal vez había oído mal. La chica sonaba extrañamente emocionada, y luego le preguntó qué pensaba de su cuerpo. Una chica normal en esta situación se habría enfadado. ¿Por qué esta fue tan rara? En contra de su voluntad, Tsuna reprodujo la imagen de la chica en su mente. Una figura esbelta, perfectamente proporcionada de pies a cabeza, sin un gramo de grasa visible. Eso podía ser tanto bueno como malo, según se mire. Con un rostro encantador, sin duda pertenecía a la categoría de adorable. ¿Cómo debería responder? Decirle tienes un cuerpo bonito resultaría desagradable, especialmente si se lo dice a ella. 14. Mientras él estaba indeciso, la chica que estaba detrás de él volvió a hablar. Di lo que realmente piensas. No tomaré represalias después. Esa frase prácticamente gritaba me vengaré después. Tsuna no pudo evitar reírse para sus adentros. Aunque no hubiera tenido citas en su vida anterior, eso no significaba que nunca hubiera usado aplicaciones de vídeos cortos o leído novelas. Tsuna respiró hondo. Lo que dices suena a que planeas vengarte después. Ahora sí que te diste cuenta. Pensé que no lo habías entendido. No soy tan tonto como para caer en eso. No tiene sentido discutir con una chica. Tsuna había aprendido, por diversas fuentes, que las mujeres solían ser emocionales. Salvo madres como la suya, la mayoría se guiaba más por los sentimientos que por la lógica, así que tratarlas como seres emocionales generalmente funcionaba. Además, no te fíes fácilmente de las chicas guapas. Cuanto más guapas son, más mienten. Eso se lo había dicho una vez alguien sabio. De acuerdo, entonces hablemos de cosas de las que podemos hablar. Por ejemplo, ¿por qué no me matas después de que te amenacé? Capítulo 6 elegido por Loki. Señorita, puede que no sepan mucho, pero no soy tonto. Con solo ver cómo está instalado este baño, me doy cuenta de que usted no es una mujer común. Sin duda tiene guardias en esta casa. Sin embargo, a pesar de todo el ruido que hubo hace un momento, ninguno de ellos entró corriendo. Dudo mucho que simplemente no se dieran cuenta. Sin dejar de darle la espalda, Tsuna miró hacia la puerta del baño. Si hubiera hecho algún movimiento sospechoso, alguien ya habría entrado y me habría cortado la cabeza, ¿no? Desde el primer momento, el pulso de Tsuna resonaba en sus oídos, como advirtiéndole que no hiciera un movimiento en falso. No sabía por qué su cuerpo le daba esa señal de alerta instintiva, pero decidió confiar en él. O tu sentido del peligro no es nada malo. La chica parecía divertida. Luego gritó hacia la puerta. Ya estamos bien, fin. Desactiven la alerta. Que todos se retiren un poco. Loki. Cuando esto termine, será mejor que nos des una explicación completa. Desde fuera se oyó la voz de un chico joven. Suave pero con un dejo de cansancio, claramente resultado de seguir sus caprichos.
15. Tsuna no oyó pasos que se alejaran, pero sintió cómo la tensión en sus venas disminuía. Al menos por ahora, no parecía haber ningún peligro inmediato. Justo cuando exhaló en silencio, y empezó a preguntarse por qué ella había despedido a sus guardias tan rápido, sintió de repente que la chica se acercaba. Su voz le rozó el oído. Jeje, ¿te preguntas por qué los cancelé tan rápido? Si te atacara ahora mismo, podrías vencerme fácilmente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacerlo? Su tono era ligero, intrépido. Incluso había un dejo de curiosidad, quizá de entusiasmo. Eso solo confundió más a Tsuna. ¿Qué intentaba hacer esa chica? No pudo evitar preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tu comportamiento me dice que tienes un fuerte código moral? Eso lo tomó por sorpresa. Si fueras peligroso, continuó, no te habrías dado la vuelta en cuanto me viste. Me habrías abalanzado sobre ti, habrías tomado el control de la situación. El hecho de que apartaras la mirada de inmediato es instinto, no pensamiento. Tu propio sentido de la moral se activó. Su cálido aliento rozó la parte posterior de su oreja, haciéndolo estremecer ligeramente. Pero lo que realmente le impactó fue su aguda perspicacia. Ella era perspicaz. Una viajera de otro mundo con un sentido de la ética, dijo en voz baja. Tu educación te levantó un muro interior. Incluso ahora, rodeada y superada en número, ese muro aún te impide cruzar ciertas líneas. Tsuna respiró hondo. Tenía razón, así lo habían criado. Y esa misma educación era lo que ahora lo ataba. Sin embargo, el hecho de que lo desenmascararan tan fácilmente lo dejó desanimado. Ella me caló enseguida. Entonces, dijo la chica alegremente, ¿podemos hablar bien ahora? Tsuna vaciló, mirando a su alrededor. Aquí. Creo que aquí está bien. A menos, claro, que prefieras hablar cara a cara. Yo. ¿Cara a cara? La expresión de Tsuna se crispó. Ni hablar. Esto funciona perfectamente. Genial. Entonces, comencemos con las presentaciones. Empiezo yo. Me llamo Loki. 16. ¿Loki? Así que este era un mundo occidental después de todo. Pensó Tsuna en silencio. Tsunayoshi Sawada. Ajá, entendido. Ahora que sabemos nuestros nombres, continuemos. Su voz se acercó de nuevo, esta vez más suave. Entonces, ¿puedes volver? La pregunta hizo que Tsuna se detuviera. Lady Loki. Si pudiera volver atrás, ya lo habría hecho. Oh, eso sí que es mentira. ¿Cómo diablos? Tsuna casi se giró por reflejo. Pensando cómo lo supo. Jeje, tus reacciones son incluso mejores de lo que esperaba. El tono de Loki era pura picardía, rebosante de deleite por jugar con él. Pero mentiste, ¿verdad? Continuó. Mi pregunta era, ¿puedes volver? Pero hiciste hincapié en ahora. Lo que significa que aún no puedes volver, ¿tengo razón? Su tono no cambió en absoluto, pero aún así le provocó a Tsuna un escalofrío de tensión. Ella lo había leído a la perfección. Se dio cuenta de que no podía ganarle en una batalla de ingenio. Cada una de sus reacciones era como un libro abierto. Y esa habilidad suya, la de detectar mentiras, le recordaba a la hiperintuición del linaje Bongola. Tal vez ella poseía algo similar. No exactamente, dijo al fin. No sé si puedo volver. Solo espero encontrar una manera. Eso no era mentira. Así que, en efecto, se trataba de una habilidad para detectar mentiras. Tsuna estaba convencido. No había mentido. Había dicho la verdad tal como la veía. Y Loki lo confirmó al instante. Era el mismo tipo de poder que permite sentir la verdad oculta tras las palabras. Así que ahora mismo no puedes volver. Arreglar lo que te lo impide llevará tiempo. Pero estás atrapado en otro mundo, e incluso si logras sobrevivir por tu cuenta. La estabilidad es otra cuestión. Este mundo está lleno de peligros. Su tono se volvió dulcemente persuasivo, demasiado suave, demasiado ensayado. Tsuna ni siquiera necesitó mirarla para imaginar la sonrisa pícara en su rostro. Lady Loki, ¿ya tiene suficientes guardias, no? Preguntó, ¿Finn y los demás? Sí, son fuertes. Pero ninguno es tan interesante como. 17. Tú, rió suavemente. Me encantan las personas únicas. Y, por supuesto, me encantaría ver si logras encontrar el camino a casa. O tal vez descubrir qué escondes. Entonces su voz bajó, casi hasta convertirse en un susurro. Además, si te vas de aquí ahora mismo, y alguien problemático se entera de lo diferente que eres.
Bueno, digamos que me harían parecer inofensivo. Sus palabras eran juguetonas, pero la advertencia que escondían era lo suficientemente aguda como para herir. La mente de Tsuna daba vueltas. No sabía nada de ese mundo. Solo que la mujer que estaba detrás de él se llamaba Loki, y solo por el nombre, le pareció un mundo inspirado en la mitología occidental. Lo cual significaba que probablemente había mucha gente allí con poder, y peligro, de sobra. Abandonar el dominio de Loki podría costarle la vida fácilmente. El dolor punzante en sus venas desde su caída parecía confirmarlo. En realidad, solo quedaba una opción. Tsuna respiró hondo. ¿Puedo establecer algunas condiciones? Capítulo 7. El escudo familiar sobreescrito. Por supuesto que puedes. Con su aprobación, Tsunayoshi Sawada finalmente comenzó a reflexionar sobre las cosas. Parece que he acabado en un mundo de fantasía al estilo del oeste, espadas, magia y todo lo demás. Esta mujer Loki parece tener algún tipo de habilidad para detectar mentiras. Probablemente sea la jefa de un clan, o tal vez una dama noble. Necesito más información sobre este mundo antes de poder sacar conclusiones definitivas. Por ahora, eso es todo lo que tengo. No tenía mucha información. Aún así, había algo extraño en Loki. Su comportamiento era, sin duda, extraño. Comparada con la refinada gracia que cabría esperar de una dama de su posición, actuaba más como una audaz embaucadora que hacía lo que le divertía. Tsuna no podía imaginar a ninguna noble decente conversando completamente desnuda mientras alguien la observaba claramente. Sin embargo, ese no era el punto en este momento. Tuvo que atender sus necesidades inmediatas. Necesitaré algunos recursos. Dado que las cosas habían llegado a este punto, Tsuna pensó que bien podría. 18. Aprovechar la oportunidad para hacerse más fuerte. El aniquilador era una habilidad demasiado poderosa, pero no quería que se convirtiera en su mayor debilidad. Como mínimo, necesitaba la fuerza para defenderse si las cosas se complicaban. ¿Y qué más? Preguntó Loki. Quiero un grado de independencia. Ah, ¿sí? ¿Cómo qué? Cuando encuentre la manera de regresar a mi mundo, quiero que me dejes ir. Si de verdad puedes lograrlo, no necesitarías mi permiso. Pero claro, acepto. A cambio. Los ojos de Loki brillaron con picardía. Cuando llegue ese momento, quiero visitar tu mundo. Ella formuló su propia exigencia y, tras un breve momento de reflexión, Tsuna asintió. De acuerdo. Si alguna vez encuentro el camino a casa, te llevaré yo mismo y me aseguraré de que regreses sano y salvo después. Cuando llegara ese día, cuando pudiera abrir la puerta entre mundos, significaría que tendría el poder de elegir por sí mismo. Recursos y libertad eran lo que más necesitaba en ese momento. Y con esa promesa, Tsuna creía que cuando finalmente pudiera regresar a casa, también tendría la fuerza para enfrentarse a Loki de igual a igual. ¿Ninguna otra petición? ¿No te preocupa que te trate como un juguete o algo así? Bromeó Loki. Tsuna ni se inmutó. No estoy preocupado. Me doy cuenta de que no eres de los que se preocupan por algo tan engorroso. Si hubieras querido, podrías haber llamado a alguien antes. Y si realmente me vieras de esa manera, no me habrías permitido poner condiciones desde el principio. Vaya, ¿no eres muy listo? Loki volvió a reírse entre dientes, con un tono bajo y divertido. Bien. Ya que hemos terminado de negociar, desnúdate. Banda. Tsuna se quedó paralizado, con la mirada perdida. Era lo último que esperaba que ella dijera después de haber aceptado las condiciones. ¿Qué te estás imaginando? Un fuerte golpe impactó en la parte posterior de su cabeza. Esto es para el contrato. Necesito estamparlo en tu espalda, así que quítate la camisa. ¿Un contrato, eh? Eso encajaba perfectamente con la estética de espadas y magia. Tsuna se frotó la zona donde ella le había golpeado. Ni siquiera le dolía. 19. Su fuerza era sorprendentemente ligera. Una vez que lo comprendió, se desabrochó la camisa y se la quitó sin protestar. Entonces una mano presionó contra su espalda desnuda. Oh, parece que te has mantenido en pie. Su tacto le produjo un ligero cosquilleo, y Tsuna se tensó, no acostumbrado a esa sensación. Supongo que sí. Me gusta nadar y escalar, cosas así. Me mantienen en buena dieta. No me extraña. Base sólida. Mejor de lo que esperaba, pensó Loki, mientras trazaba suavemente las líneas de su espalda. Esta vez cayó en mis manos un verdadero tesoro. Una leve sonrisa curvó sus labios. Sin dudarlo, se llevó el dedo a la boca y lo mordió. La piel se rompió y brotó sangre roja brillante.
Ella presionó la yema del dedo sangrante contra su espalda. SHHH, en el instante en que su sangre tocó su piel, una luz cegadora estalló, inundando toda la bañera de brillantez. El resplandor era tan intenso que Loki tuvo que cerrar los ojos. Cuando finalmente se desvaneció, los abrió de nuevo. Y se quedó paralizada. El escudo de su familia, la insignia del bufón, había cambiado. Eso era imposible. La marca de la familia se suponía inmutable, un sello divino que ningún mortal podía alterar. Sin embargo, ahí estaba sobrescrita ante sus propios ojos. 7 llamas de distintos colores y formas giraban alrededor de un único núcleo con forma de concha. Una de ellas, una llama de un naranja intenso, parecía arder de verdad. ¿Me cambiaron el escudo? Los ojos de Loki se abrieron de par en par, primero por la sorpresa, luego por pura curiosidad. Algo así no debería ser posible, pero esa imposibilidad solo hizo que le intrigara aún más el chico responsable. Su mirada volvió a posarse en su espalda. La falna seguía activa. No había fallado. Simplemente. Ya no le pertenecía. Infló las mejillas fingiendo molestia, y luego se encogió de hombros. Bueno, da igual. Veamos qué tenemos. Los aspectos básicos eran normales: nombre, nivel, todo en la etapa inicial. El verdadero interés radicaba en la magia y las habilidades. 20. Magia. Sin descripción, sin conjuro, sin efecto. Completamente en blanco. Sin embargo, en cuanto a habilidades, había más. El primero también fue otro desconocido, reflejando el misterio de la magia. Luego vino lo siguiente. Sangre de Bongola, otorga hiperintuición y creador de aniquilaciones, permite al usuario crear bestias mágicas basadas en su imaginación. Tantas incógnitas. Murmuró Loki, con los ojos prácticamente brillantes. Desde el principio supo que Tsuna guardaba secretos, pero supuso que su bendición divina lo sacaría a la luz. En cambio, el resultado superó con creces todas sus expectativas. Una magia completamente desconocida. Una habilidad incomprensible. Solo una, la del creador de aniquilación, era legible. Incluso por su descripción, Loki pudo darse cuenta de que aquella habilidad no era normal. No debería considerarse magia en lugar de una habilidad. Pensó. El poder de crear criaturas solo con la imaginación era absurdo. Incluso los dioses dudarían en conceder un don tan descabellado. Por eso cayó aquí desde otro mundo. Debido a esta habilidad. La relación causa-efecto le resultó evidente al instante. Loki se recostó, con la mirada perdida en el techo. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió sinceramente asombrada. A veces, la diferencia entre las personas era realmente imposible de comprender. Capítulo 8. Objetivos a corto plazo y planes a largo plazo. Esta habilidad es realmente absurda. Loki no pudo evitar recordar el momento en que Tsunayoshi Sawada cayó del cielo, un aterrizaje forzoso literal desde otro mundo, justo ante sus ojos. Pensar que esa habilidad pertenecía a una de las bestias creadas por esa destreza. Hizo que incluso una diosa como ella sintiera que su visión del mundo cambiaba. Tiene muchos más secretos de los que pensaba, murmuró, observando cómo el tenue brillo se desvanecía de su espalda. Y el peso que conllevan es mucho mayor de lo que esperaba. El poder que reside en él no es algo que le haya otorgado Falna. Existía antes de que lo recibiera. Falna simplemente lo convirtió en datos visibles. 21. Para una persona común, una Falna era una bendición inmensa. Para alguien con talento, le permitía desarrollar su potencial prematuramente. Pero para quien ya había alcanzado ese potencial, simplemente lo confirmaba. Los dos primeros tipos eran bastante comunes. El tercero. En todo el tiempo que llevaba recorriendo el inframundo, Loki solo había visto un caso: el de Tsunayoshi Sawada. Si a eso se le suma que era un ser de otro mundo con quién sabe cuántos poderes ocultos, no es difícil entender por qué el interés de Loki en él era todo menos ordinario. Le dio una palmadita en la espalda desnuda. Listo. Ya puedes vestirte. Oh. Tsuna se puso la camisa rápidamente. No tenía ni idea de lo que Loki acababa de hacer. Solo había visto un destello de luz brillante detrás de él, pero no había sentido nada extraño: ningún cambio físico, ningún cambio mental. Fue extraño. Él esperaba que un contrato al menos le diera cierta sensación de ser vinculante. Justo cuando ese pensamiento cruzó su mente, una mano le dio una palmada en la espalda. ¿Sigues pensando si el contrato te va a limitar? Sí. Supuse que habría algún tipo de limitación. Pero no siento absolutamente nada.
Por supuesto que no puedes. ¿Crees que te lo iba a dejar notar tan fácilmente? ¿Eh? Tsuna parpadeó sorprendido. Un momento, señorita Loki. Usted dijo que esto era un contrato. ¿Acaso los contratos no deberían tener restricciones? Dije que era un contrato, ¿y de verdad me creíste? Sí. Loki lo miró fijamente y luego gimió entre dientes. Había estado bromeando, pero él se lo había tomado al pie de la letra. Este chico no era muy astuto, ¿verdad? Loki suspiró suavemente. Bien, déjame explicarte cómo es debido. Lo que acabamos de formar es una especie de contrato, o mejor dicho, una fauna. Es la bendición divina que los dioses otorgan a los mortales, destinada de guiar y despertar su potencial oculto. Quienes la reciben dejan de ser ordinarios y se convierten en miembros de una familia. Así que este fauna es básicamente una fuerza guía. Exactamente. 22. Loki sonrió, complacido de haberlo entendido rápidamente. Fauna ayuda a los mortales a crecer más rápido. Para aquellos que no pueden despertar su talento por sí mismos, actúa como un potenciador divino. También permite a la gente común convertir su potencial en números que realmente pueden ver. Mientras sigan esforzándose, se harán más fuertes. Y una vez que vean ese crecimiento, eso los impulsará a trabajar aún más. Eso es lo que hace Fauna. Cuantificar las propias habilidades. Ese sí que era un concepto poderoso. Tsuna comprendía por qué se consideraba un don tan valioso. La gente común jamás podría compararse con los genios en talento innato, pero Fauna les brindó una manera de acortar esa distancia. Solo eso lo convertía en un sistema increíble. Nunca había creído que el mundo fuera justo. Era obvio, la vida no era igualitaria. El talento, el nacimiento y el estatus social eran ventajas injustas. Esa era la realidad de la existencia. Pero Fauna podía salvar esa distancia. A su manera, era un milagro de equilibrio. Aún así, la palabra le rondaba la cabeza. Fauna. ¿Por qué le sonaba tan familiar? No era de aquí. Estaba seguro de haberlo oído en algún otro sitio antes, pero por mucho que lo intentara, el recuerdo no afloraba. Luego. Lo pensaré después. Tsuna negó con la cabeza, apartando el pensamiento. Bueno, dijo Loki, estirándose. Hablaremos más cuando salgamos de aquí. Me reuniré con Finn y los demás pronto. Tú también vendrás. ¿A mí? Por supuesto. Tú eres el tema principal. ¿Cómo voy a explicarlo todo sin ti? Además, eres la nueva pieza clave de nuestra familia. Tendrás que demostrarles de que eres capaz si quieres esos recursos que pediste. Tsuna asintió levemente. Esa parte tenía sentido. De acuerdo, no te des la vuelta todavía. Necesito cambiarme. Oyó cómo sus pasos se alejaban a sus espaldas, y solo entonces sus tensos hombros se relajaron finalmente. Finalmente se ha ido. Había estado rígido todo el tiempo. Era difícil no estarlo, considerando que literalmente había caído del cielo, la había visto desnuda y luego había mantenido una conversación completa. Bueno, eso lo confirma Loki, definitivamente no es una mujer normal. Lo de Fauna tampoco es normal. Ninguna persona común podría otorgar algo. 23. Así. Debe estar relacionado con su estatus divino. Y me dijo que soy clave para el futuro de su familia. Sí. No importa en qué mundo estés, tienes que demostrar tu valía si quieres apoyo de verdad. Nada sorprendente. Aún así, la información sobre este mundo es limitada. Tendré que prestar mucha atención en esa reunión con Loki y Finn. Respiró hondo, intentando mentalmente ordenar los caóticos hilos de su situación. Llegar a casa no era la prioridad en este momento. Sabía que no encontraría la manera de regresar pronto. Era un objetivo a largo plazo. Lo que importaba era cómo lograr sus objetivos a corto plazo a lo largo del camino. Aprendiendo sobre este mundo. Comprendiendo sus circunstancias actuales. Utilizando los recursos que Loki le proporcionó para fortalecerse. Ese era su pequeño objetivo, el primer paso en el camino a casa. Y lo primero que necesitó averiguar es la propia familia Loki. Capítulo 9. Un simple nivel 7 no es rival para él. Vamos. Recién cambiado, Loki salió del vestuario con un aspecto radiante y engreído, con un brazo rodeando despreocupadamente el hombro de Tsuna. Su atuendo, una camiseta de tirantes, unos shorts que dejaban ver bastante muslo y el pelo recogido en una coleta suelta, lo tomó completamente por sorpresa. No se parecía en nada a la imagen de una dama noble y elegante que tenía en mente. Sumado a su postura relajada y amigable, parecía más una amiga con un aire de marimacho que una diosa.
¿Qué es esa mirada? Nunca me habías visto vestido así. La verdad es que no. No pareces una mujer, más bien un hombre. Loki no se ofendió. De hecho, soltó una carcajada. Eso lo oigo todo el tiempo. Especialmente de cierto mocoso. La primera parte la pronunció con su habitual alegría, pero cuando mencionó a la enana, Tsuna casi pudo sentir cómo rechinaba los dientes. La mezcla de irritación, impotencia y celos en su tono dejaba muy claro lo que pensaba de dicha enana. Oye, Tsuna, ¿no crees que soy guapa? Sí. Lo eres. No podía negarlo. Aparte de tener poco pecho y ser algo ruda, Loki era innegablemente linda, y hermosa a su manera traviesa. 24. ¿Verdad? Sus labios se curvaron en una sonrisa que no pudo ocultar. Ni siquiera necesitó usar su capacidad para detectar mentiras para saber que lo decía en serio. Sí, mi personalidad es un poco masculina y mi figura no es la más femenina, pero vamos, sigo siendo guapísima. De eso estaba segura. Si los dioses tenían un rasgo universal, era que ninguno de ellos era feo. Entonces, preguntó con los ojos brillantes de diversión, ¿qué opinas de mi personalidad? ¿Qué pienso? Nada malo. Es normal. ¿De dónde vengo? Las chicas que se comportan como tú suelen ser extrovertidas, simpáticas y populares, tanto entre chicos como chicas. Algunas ni siquiera intentan hacérselas interesantes. Les sale natural, y eso es lo que atrae a la gente. Diría que tú también serías bastante popular. Pareces del tipo de persona que se lleva bien con cualquiera. ¿Ah, sí? Sí. Una chica segura de sí misma, con la que da gusto estar y que no tiene miedo de ser ella misma. A la mayoría de los chicos les gusta eso. Con Miss Loki da la sensación de que podrías pasarlo bien de verdad. Jajaja, halago o no, sonaba de maravilla. Loki no pudo evitar sonreír para sí misma. Aún así, ella sabía que no era así. Ningún dios, al menos ninguno del mundo superior, sentiría jamás algo parecido al amor por ella. Allí arriba, era más una molestia que otra cosa. La mayoría de los dioses masculinos la evitaban como a la peste. Comparados con esos cretinos engreídos, los chicos de aquí abajo eran mucho mejores, honestos, cariñosos y mucho más interesantes. El mundo de arriba era un caos lleno de política. El mundo de abajo, en cambio. Ahí sí que estaba la diversión. Entonces, Tsuna, ¿eso significa que te gustan los chicos como yo? ¿Eh? Yo. Bueno. La verdad es que no se me da muy bien tratar con chicas. Probablemente porque no salía mucho con gente de mi edad. Mis aficiones eran cosas como acampar, escalar, nadar y pescar. No precisamente actividades sociales. Pero si tuviera que elegir, me gustan las chicas un poco marimacho, como tú. Guapa, relajada, nada pegajosa. Ese tipo de chica siempre resultaba atractiva. Tsuna reflexionó un instante. Una chica con la que realmente pudieras llevarte bien era el sueño de todo chico. Los intereses compartidos marcaban la diferencia. Sabes perfectamente cómo decir las cosas adecuadas. 25. Loki guardó silencio un instante, luego volvió a sonreír. Pero su mirada se desvió ligeramente, dejando entrever algo más: incomodidad, excitación, tal vez incluso una extraña emoción. Tras confirmar que no mentía, su corazón se retorció de una forma extraña y posesiva. Este niño es mío. Tomó la decisión en el acto. No iba a permitir que nadie más se lo llevara, pasar a lo que pasara. Con ese pensamiento rondándole la cabeza, Loki apretó el brazo alrededor del hombro de Tsuna mientras ella lo guiaba a paso ligero por el pasillo. Pronto se detuvieron ante una puerta. Loki la abrió de un empujón sin dudarlo y entró a grandes zancadas, arrastrando a Tsuna como si exhibiera un trofeo. Fin. Este niño es mío. El orgullo en su voz era inconfundible, como si acabara de encontrar oro. Fin de himne. Gareth Landrock y Riverial Hosalf intercambiaron miradas, con los párpados temblando al unísono. Hace un minuto, estaban hablando del misterioso intruso que, de alguna manera, se había colado en la bañera de Loki en plena ducha. Antes de que pudieran llegar a una conclusión, Loki lo había traído allí ella misma, y ahora anunciaba que se había unido a su familia. Eso fue impulsivo, incluso para ella. Pero al ver la emoción de Loki, los tres no pudieron evitar volverse hacia el chico que estaba de pie junto a ella. Parecía joven, quizá de la edad de los nuevos reclutas. De la misma altura que Loki, un poco más alto que un payún, y sin duda humano, no semi-humano. Finn, como capitán de la familia Loki, lo estudió por un momento antes de hablar. Loki.
No lo elegiste solo porque logró meterse en tu bañera, ¿verdad? ¿Qué se supone que significa eso? Espetó Loki al instante, ¿acaso parezco tan superficial? Sin duda, pensó Finn, pero sabiamente se lo guardó para sí mismo. Mejor escuchar primero sus razones. No puedo explicar los detalles ahora mismo, continuó Loki, haciendo un gesto de desdén con la mano. Sinceramente, es mejor que ustedes tres no lo sepan. Si Hermes se entera, husmeará y me causará muchos problemas. Finn arqueó una ceja. ¿Tan serio? Asintió levemente, decidiendo no indagar más. Si Loki decía que no era algo de lo que bromear, entonces no lo era. En cuanto al verdadero motivo. Sonrió con los ojos brillantes. Es simple. El chico es increíblemente fuerte. Si aprende a controlar completamente su 26 poder, incluso si esos dos bastardos de hace 3 años resucitaran, seguirían sin ser rivales para él. ¿Qué? Finn, Riveria y Gareth la miraron fijamente, con incredulidad reflejada en sus rostros. Hace 3 años, durante la gran contienda, todo Horario se enfrentó a la facción oscura. Los dos oponentes más peligrosos de entonces fueron Silencio, de la familia Hera, y Gula, de la familia Zeus. Y ahora Loki decía que este chico, este recién llegado, podía superar incluso a ellos. ¿Podría derrotar a los de nivel 7? Ninguno de ellos podía creerlo del todo. Pero al ver la expresión en el rostro de Loki, ninguno de ellos pudo descartarlo tampoco. Capítulo 10. Un poder completamente absurdo. Loki, sé que no eres de bromear, pero lo que acabas de decir es un poco excesivo. Finn confiaba en que Loki no haría tal afirmación sin una razón, pero aún así, eso ponía a prueba los límites de lo que podía creer. Loki, no has olvidado la presión a la que estábamos sometidos entonces, ¿verdad? Si Gula y Silencio no hubieran sido indulgentes con nosotros, casi ninguno habría sobrevivido a esa guerra. Aún ahora, Riveria podía recordar la abrumadora presión que Silencio había ejercido sobre ella en aquel entonces. Un simple intercambio de palabras, una sola mirada, había bastado para hacerla sentir que podía ser aniquilada en un instante. Aun con toda su fuerza actual, Riveria no estaba segura de poder resistir ni siquiera un ataque casual de Silence, como lo había estado 3 años atrás. Si Silence y Gluttony no hubieran optado por contenerse y darle a Horario una oportunidad de luchar, la gran disputa habría terminado con una victoria total para la facción oscura. La mirada de Riveria se dirigió al muchacho que Loki había traído. No podía creer que aquel joven pudiera algún día superar incluso a aquellos dos. Gula, silencio. Suenan a insultos, pensó Tsuna mientras escuchaba en silencio su conversación, recomponiendo la información fragmentada en su mente. Así pues, la gran contienda de hace 3 años debió de ser un acontecimiento de gran magnitud. Y por lo que dicen, esos dos no eran verdaderos villanos. Simplemente debieron de elegir luchar en el bando contrario por sus propios motivos. 27. Parece que este mundo de espadas y magia no es menos complicado que el mío. De repente, una mano le dio una palmada en el hombro, sacándolo de sus pensamientos. Cuando Tsuna se giró, Loki lo miraba fijamente con una expresión que mezclaba exasperación y diversión. Ya era hora de que les demostraras lo que puedes hacer. Señorita Loki, entiendo que quiera que le demuestre mi habilidad, dijo Tsuna, rascándose la mejilla con torpeza. Pero ¿cómo se supone que voy a demostrar algo que se corresponda con lo que acaba de decir? No tengo ni idea de lo fuertes que eran esos dos. Ah, claro, dijo Loki, dándose una palmada en la frente. Se había emocionado demasiado y lo había olvidado por completo. Tsuna acababa de llegar a este mundo. Era imposible que conociera su historia o sus costumbres. Se tocó la barbilla pensativa un instante, y luego sus ojos se iluminaron al posarse en Riveria. Una sonrisa pícara se dibujó en sus labios. Muy bien, Tsuna, ¿puedes crear un monstruo que absorba el poder mágico? Una criatura que absorbe la energía de este mundo. ¿Poder mágico, era eso? Tsuna ladeó la cabeza. Sí, puedo hacerlo. Perfecto. Entonces, que el objetivo sea Riviera y Finn. No tenía sentido intentar describir la fuerza de la gula y el silencio. Loki pensó que sería más rápido, y mucho más convincente, que sus hijos lo sintieran por sí mismos. Tsuna los miró a los tres. No sabía muy bien qué era el poder mágico, pero probablemente no era muy diferente de las llamas de la última voluntad. Solo una forma distinta de energía. En ese caso, el principio era el mismo. Cerró los ojos e imaginó una bestia capaz de devorar el poder mágico, dejando que su imaginación cobrara forma.
En el aire que tenía delante, algo comenzó a formarse, una masa de material que surgía arremolinándose, solidificándose rápidamente en una criatura esférica flotante. La bestia devoradora. No se movió, no liberó ninguna fuerza visible, pero una onda de energía invisible pulsó hacia afuera, fijando su objetivo en Rivería y Finn. En el instante siguiente, comenzó a extraer algo de sus cuerpos. Incluso a varios metros de distancia, la energía se estaba agotando a un ritmo alarmante. Interrogación de apertura, exclamación de cierre, interrogación de cierre. La visión de Finn se nubló. El mundo pareció tambalearse a su alrededor, y una 28. Pesada somnolencia tiró de sus párpados. ¿Qué es esto? La expresión de Rivería se endureció. Como maga, su sensibilidad al poder mágico era mucho mayor que la de cualquier otra persona, y podía sentir cómo éste abandonaba su cuerpo mucho más rápido de lo debido. En apenas unos segundos, casi una décima parte de sus reservas totales se había esfumado. Realmente absorbe poder mágico. Sus ojos se abrieron de par en par mientras contemplaba la esfera flotante. ¿Qué era esa cosa? Para alguien tan culta como Rivería, era casi aterrador. No recordaba ninguna criatura existente capaz de hacer eso, y mucho menos una que pudiera drenar la magia con tanta rapidez. Finn no era mago, y aún así, él sentía cómo el desgaste mermaba su resistencia y concentración. Aquella era la señal inequívoca de un rápido agotamiento de la magia. Sin dudarlo, Finn agarró un bolígrafo de la mesa y lo lanzó contra la esfera flotante. ¡Zas! La pluma salió disparada por el aire como una bala, atravesando directamente a la bestia devoradora antes de incrustarse profundamente en la pared que tenía detrás. ¡Qué rápido! Los ojos de Tsuna se abrieron con incredulidad. Apenas había percibido el movimiento, solo un destello, y la criatura había desaparecido. La pluma se había incrustado en el muro de piedra, y las grietas se extendían como telarañas desde el punto de impacto. Solo podía imaginar la potencia que había detrás de ese lanzamiento. ¡Ah! Una vez desaparecida la bestia devoradora, la sensación de agotamiento también se desvaneció. Finn se detuvo un instante para recuperarse, respirando hondo para aliviar el mareo que aún sentía. La breve pero intensa pérdida de energía lo había dejado con una desagradable sensación de vacío. Una vez recuperado un poco, se volvió hacia Tsuna. Así que esa es su habilidad. No intentó esquivarlo, no se puso en guardia. Simplemente permitió que la extraña criatura lo atacara por curiosidad. Pero incluso en ese breve lapso, le había drenado una cantidad alarmante de magia. Rivería no tenía mejor aspecto. De reojo, Finn pudo ver la palidez en su rostro. Era evidente que ella también había pasado por lo mismo. Sí, exacto, dijo Loki con una sonrisa burlancia. Ese es el poder de 29. Tsuna. Puede crear todo tipo de bestias mágicas con solo imaginarlas. Ustedes dos acaban de experimentar de primera mano lo peligroso que puede ser, especialmente para un mago. Al ver sus rostros atónitos, Loki no pudo evitar reírse en voz baja para sí misma. Este es el poder de Tsunayoshi Sawada, dijo con orgullo. Un poder que creo que puede estar a la par con el de ellos dos. A diferencia de la mayoría de las habilidades que se rigen por la lógica o las reglas, a esta simplemente no le importaba ninguna de las dos. Solo con su imaginación, podía crear cualquier bestia con el poder que deseara. Lo que significaba que, siempre que tuviera la información correcta, Tsuna podía enfrentarse a cualquier oponente en cualquier situación, con una ventaja abrumadora adaptada precisamente a su debilidad. 30. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.